Ya, voy a enviar 5 audios de 1 minuto. Para aprovechar bien el tiempo, voy a defender de que la Eucaristía es un memorial solemne. Ya es, bueno, ahí voy a ir explicando. Primero estuve buscando en el Catecismo Católico, el numeral 1358 lo describe como un numeral, o sea, perdón, como un memorial. El 1341 también dice que es una repetición, es un memorial. Cuando uno, por ejemplo, estuve buscando en la RAE, cuando hablamos de memorial tiene varias acepciones, pero una es acto público que se celebra en memoria de alguien, generalmente de forma periódica. El memorial es eso, es algo repetitivo que se hace en conmemoración, en recuerdo de alguien. Y eso es lo que dice Lucas 22:19, por ejemplo, cuando habla de esto, Cristo dice, haced esto en memoria de mí. Lo mismo dice Pablo en 1 Corintios 11:24. Dice que hacer esto en memoria de mí, palabras de Cristo. El versículo 25 también dice que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hace esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así lo tomamos nosotros como un memorial solemne. Por ejemplo, allí estoy leyendo que dice en memoria de mí. Esa palabra memoria en el griego es anamnesis, que tiene que ver con recuerdo, con memoria, y viene de anaminesco. Y esta palabra anaminesco viene de dos palabras griegas, ana, que tiene que ver con repetición, con intensidad, o básicamente es traer a la memoria, o sea, algo repetitivo, perdón, algo repetitivo. Y minesco es recordar y traer a la mente, traer a la memoria. Entonces, claramente, esta institución solemne es una memoria es algo que se trae a la memoria en forma repetitiva, pero no es literal, es un memorial, como el mismo catecismo católico lo define. Entonces, eso es lo que voy a presentar yo, no como ellos lo presentan en el numeral 1353, 1333, que dicen que es literal. Eso no, es un memorial. ¿Y por qué yo presento que no es literal? Porque Cristo lo está presentando antes de su sacrificio. Vamos a suponer que fuera literal. Y en ese momento esa sangre, cuando Cristo presenta la Santa Cena, se vuelve literalmente la sangre de Cristo y el pan su cuerpo. Habrían dos sacrificios, estaría en ese momento cuando Cristo lo está presentando, que sería literal, y horas después la muerte de Cristo, otra sangre literal. Entonces tendríamos dos sacrificios y estaríamos en una contradicción bíblica. No podrían haber dos sacrificios para redimir. Entonces estaríamos ahí en una incongruencia sobre esto. Además, si fuera literal, no puede ser porque la Biblia prohíbe beber sangre literalmente. Génesis 9:24 se prohíbe ahí. En el Génesis 9:4, perdón, y el 5, Levítico 17:14, dice que no se puede comer ni beber la sangre de ninguna especie. Deuteronomio 12:16 y el 23 lo mismo sangre no comeréis, dice. Entonces no puede ser literal. Si fuera sangre literal, estaríamos aquí contradiciendo textos bíblicos, que ya me mencioné algunas de Génesis 9:4, Levítico 17:14, Deuteronomio 12:16, Deuteronomio 12:23, que es del antiguo pacto. Génesis, por ejemplo, cuando está con Noé, antes de la ley se prohíbe la sangre. Levítico, Deuteronomio también se prohíbe la sangre. Y en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, hay que ver que esto es palabra de la Biblia. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que obtengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, bueno, y después da dos cosas más, pero lo importante acá, que el Espíritu dice que se prohíbe el beber sangre, lo ha dicho siempre. Entonces no puede ser literal, es algo simbólico. Y eso es lo que hay que ver, como ya mencioné en los audios primero, es un memorial solemne, pero no sangre literal porque estaríamos contradiciendo la misma Biblia. Y como último minuto, lo estoy pasando bien rápido todo, no puede ser literal porque Cristo lo explica en Juan 6:35. A él le gusta el capítulo 6 de Juan porque habla de que habla de su cuerpo, de su carne, pero no está hablando de una forma literal porque se nos hubieran mordido en el mismo momento. Alguien le dijo, comámoslo, mordámosle una oreja y vamos a estar bien. Nadie pensó eso. Los judíos incluso, algunos se fueron porque lo encontraron raro. ¿Cómo nos manda a comer su carne y beber su sangre cuando está prohibido por Dios? Pero Cristo estaba hablando de una forma simbólica, por eso Juan 6:35 lo explica, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, dando una forma simbólica, y dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, o sea, venir a Él es comer, por eso no tendrá hambre, venir a Él es forma simbólica, venir a Él es comer, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí está explicando
Beber es creer y comer es saciar esa hambre. Entonces está hablando de algo espiritual, no de algo literal ni físico. Bueno, gracias Hugo por tu argumentación. 5 minutos concluidos. Ahora pasamos, bueno, esperemos que Walter escuche tu argumentación. Luego de eso, Walter, tienes 5 minutos también para dar tu argumentación. Sí, buenas noches. Lo primero que tengo que mencionar es que los católicos no somos los únicos que creemos en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, o sea, que Jesús está presente en el pan, sino también otros cristianos, por ejemplo, los anglicanos que son protestantes, los episcopalianos, los luteranos también creen eso, y también los ortodoxos, que son más de 100 millones, los ortodoxos que son católicos orientales, que no son católicos romanos, también creen, la gran mayoría de los cristianos creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Los que no creen, los cristianos que no creen, en el caso de Hugo y los demás, son una minoría dentro del cristianismo. Y también quería decir que en la profecía de la Eucaristía ya estaba profetizado, la misa ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, en Malaquías 1:11. Sobre lo que dijo él sobre el que es un memorial, sí, nosotros los católicos creemos que la Eucaristía es un memorial y de hecho está en el catecismo. Lo que él omitió decir es que el catecismo también dice que es una presencia real, o sea, ambas cosas no son incompatibles. La Eucaristía es un memorial y también es la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Nosotros creemos que Jesús está presente ahí por varios motivos que voy a decir que él dijo y voy a retomar eso. El primer motivo es que, pues, cuando Jesús habla sobre algo, en Juan 6, por ejemplo, la reacción de los judíos a lo que él dice es señal inequívoca de que él está hablando en forma literal, porque si no, no iban a reaccionar de esa manera. Este es un tema amplio, pero voy a decir por qué yo como católico, los católicos creemos que Jesús está o sea, presente en la Eucaristía de una forma literal. En primer lugar, cuando a Jesús él habla y dice algo sobre un tema, él suele o decir, por ejemplo, que no me entendiste bien y te voy a volver a explicar mejor, como fue el caso, por ejemplo, de Nicodemo en Juan 3, 3 al 5, o en el caso, por ejemplo, de, eh, vamos a ver, por ejemplo, Mateo capítulo 9, versículos 2 al 7, por ejemplo, donde él dice que tiene el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados y los judíos empiezan a murmurar. Entonces él ratifica, dice otra vez, yo tengo poder para perdonar los pecados y ratifica, y entonces le hace el milagro de la curación del paralítico. En este caso, Jesús ratifica. Y ese es el caso de Juan 6. Si analizamos el caso de Juan 3, al 3 al 5, se ve claramente que Nicodemo no entiende lo que Jesús le dice. En ese caso Jesús le aclara que él está hablando de nacer de lo alto. Hay que nacer de nuevo. Entonces Jesús le aclara. Nicodemo no entendió lo que Jesús dijo, entonces Jesús le aclara y le dice, no, hay que nacer de nuevo. Él dice, hay que ser viejo para volver a entrar otra vez dentro de la panza de la madre. Y él, Nicodemo le dice, Jesús le dice, perdón, le dice, no, hay que nacer de nuevo. Está hablando ya de otra cosa. Entonces Jesús le aclara. Pero en el caso de Mateo 9, del 2 al 7, por ejemplo, Jesús no solamente no aclara, sino que cuando ve que no le entendieron sus palabras, le dice al paralítico, yo te perdono los pecados, levántate y vete a tu camino. Entonces, en ese caso, Jesús está, ¿cómo se dice? Está ratificando lo que dijo. Bueno, el tiempo es muy corto en 5 minutos, pero voy a tratar de ser breve. Eh, en el caso de cómo sabemos que es literal, porque San Pablo dice, por ejemplo, en Mateo, en 1 Corintios 11, 27 al 29, que el que come y bebe sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, come y bebe su propia condenación. Nosotros los católicos creemos que para poder comulgar nosotros tenemos que estar en gracia de Dios y hay que, como dice San Pablo,
discernir, o sea, juzgar. No se puede comer simplemente el pan, así nomás, sin discernir. Primero tiene que estar en una preparación. En ese caso, por ejemplo, se ve claramente que San Pablo está hablando, está creyendo que Jesús realmente está presente en la Eucaristía porque está hablando de discernir. Tan real es la presencia de Jesús en la Eucaristía que él dice que mm, cuando uno come sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, come y bebe su propia condenación. Bien, gracias, estimado Walter, por tu argumentación. Ahora pasamos al tiempo de la refutación. Hugo, si estás listo, puedes comenzar con tu tiempo de refutación. Ya voy, como dice Walter, el tiempo es corto, así que lo estoy tratando de aprovechar al máximo. Malaquías 1:11, él me lo mencionó diciendo que ahí estaba prácticamente la Eucaristía. No, ahí no está la Eucaristía ni la misa, porque Malaquías 1:14 1:14 está hablando de los machos del rebaño, así que está hablando de sacrificios que eran literales de cordero, no está hablando de misa. Así que para aclarar eso, después me mencionó de que Jesús cuando perdona pecados, eso no tiene relación con la Eucaristía, porque eso está en lo que por lo menos nosotros creemos los cristianos, en la divinidad de Cristo, en esa capacidad de perdonar pecados, así que eso no tiene relación con eso. Yendo al tema, voy a volver al tema, creo que eso fue lo que él me mencionó sobre la Eucaristía, contra que no tiene mucha relación. Yo sí le mencioné los numerales católicos de él, no se los leí por asunto de tiempo, pero le mencioné donde ellos dicen que es literal, que es lo que yo estoy diciendo que yo no comparto. Le mencioné los numerales, no recuerdo, los tenía anotados, pero no tengo una hojita ahí, pero ya se los mencioné anteriormente, ¿para qué los voy a repetir? Ya yo le mencioné que no puede ser literal, bueno, por las razones que ya le di, porque es un memorial y Cristo mismo le dice que lo hagan en memoria de él. Le mencioné Juan 6:35, que ahí es claro, en decir que el que a mí viene nunca tendrá hambre, está diciendo que el comerlo es venir a él. Eso significa, ir a Cristo significa comerlo, y el que en mí cree, dice, en mí cree, no tendrá sed jamás. Beber su sangre tiene relación con creer. Eso está explicando, lo explica él. Juan 6:35 explica todo el contexto de Juan 6. Yo pensé que él me iba a mencionar Juan 6, pero no me lo mencionó. ¿Por qué razón no puede ser literal? Porque si fuera literal, Cristo estaría bebiendo su propia sangre. Dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Y Cristo lo bebe, porque Mateo 26:29 dice, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Luego lo vuelve a llamar fruto de la vid, por lo tanto es simbólico. ¿Cómo se transformó en sangre? Después volvió a ser fruto de la vid. Y lo otro que Cristo lo está tomando. ¿Por qué Cristo tomaría su propia sangre? No puede ser literal, porque si Cristo toma su propia sangre, estaríamos diciendo que Cristo necesitaba ser perdonado y ser redimido con su sangre. O sea, no tendría sentido, porque Efesios 1:7 dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Cristo no tenía pecado, ¿por qué estaría tomando su propia sangre? Colosenses 1:14 también dicen que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, si Cristo no tenía pecado, ¿por qué necesitaba el estar tomando sangre literal del mismo para perdonar sus pecados? No tiene sentido esa literalidad. Mira, otra cosa, a ver si me alcanzan los audios. El numeral 1368 de la Iglesia Católica, porque él mencionó que muchos más creen en esto, pero este es numeral católico. Ellos dicen que la Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. No creo que los otros crean esto. Dice, con el Cristo, ella se ofrece totalmente, la Iglesia se ofrece juntamente con Cristo. En la Eucaristía, dice, el sacrificio de Cristo se hace también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. Por lo tanto, esta Eucaristía relatada en la Iglesia Católica no tendría mucho sentido, porque Pablo mismo dice en 1 Corintios 1:13, ¿fue crucificado Pablo por ustedes? Los cristianos no pueden ser sacrificados por otros. Cuando ellos dicen que la Iglesia fue sacrificada con Cristo, no tiene mucho sentido. 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez, no muchas veces, por los pecados, el justo por los injustos. Cristo fue sacrificado por los injustos, no la Iglesia. Ellos dicen que la Iglesia también es sacrificada junto con Cristo. Y eso no es así. Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Él fue sacrificado, no la Iglesia. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Lo último que me está quedando, lo voy a mandar esto y un poquito del otro audio. Ellos dicen, numeral 1371, el sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados.
Ya, la última parte que leí de los numerales que ellos tienen, dicen que esta comunión también se hace por los difuntos. O sea, si ellos creen que en el purgatorio hay gente que tiene que purificarse, ¿cómo se les da la comunión? Y si tuvieran la comunión, ¿por qué siguen ahí? Entonces yo creo que son algunas de las incoherencias que tiene esto, decir que es por los difuntos, decir que la iglesia es sacrificada. Numeral 1331, ellos dicen que Cristo es ese maná, el pan del cielo, y mencionan. Dice, símbolo de los apóstoles, pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad. Dice que Cristo es ese pan del cielo que comieron los ángeles. Si Cristo es literal, en el cielo se estaban comiendo literalmente a Cristo, los ángeles. O sea, eso no tiene sentido porque la Biblia dice, Hebreos 2:16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a los seres humanos socorrió Cristo, no a los ángeles. ¿Por qué en el cielo estarían comiéndose ese pan si es literal? Entonces todo esto no tiene mucho sentido y está en los numerales católicos. Bueno, gracias Hugo, ya tenemos listo entonces tu tiempo de refutación de 5 minutos. Walter, una vez que tú termines de escuchar la refutación, comienza con tu tiempo también de refutación de 5 minutos. Sí, como te iba a decir, Amaro mencionó el tema de Malaquías 1:11. En ese pasaje dice, por ejemplo, que em, se va a ver un sacrificio de todo el mundo, en todo el mundo, a todo el mundo desde que de un lado a otro de la tierra. Entonces, evidentemente se refiere a la Eucaristía, porque el único sacrificio que se hace en todo el mundo es la Eucaristía. Ahora mismo, en este momento, hay un sacrificio que está haciendo en un lugar del mundo, se está celebrando la Eucaristía. Por eso nosotros los católicos creemos que Malaquías 1:11 se refiere a ese sacrificio. Según Hugo, cuando uno cree significa comer, pero en realidad en ninguna parte de la Biblia creer significa comer. En realidad Jesús está hablando en forma literal ahí. ¿Por qué sabemos que es literal? Como ya dije, porque por la reacción de los judíos. Los judíos dijeron literalmente, eh, ¿cómo pueden darnos de comer esta carne? Entonces le entendieron literalmente. El tema de Nicodemo y del paralítico que yo mencioné, él dijo no tiene nada que ver, sí tiene que ver, porque estaba explicando que Jesús, cuando alguien no le entiende, se ratifica en lo que dijo. Por ejemplo, él dijo en ese pasaje de Mateo 9 que él tenía poder para perdonar los pecados y la gente murmuró y él siguió, se ratificó en eso. Por eso es que tiene que ver con la Eucaristía, porque pasó lo mismo en Juan 6. En Juan 6 Jesús dice que hay que comer y beber su sangre y entonces los discípulos dijeron, ¿cómo pueden darnos de comer? Los judíos dijeron, ¿cómo pueden darnos de comer esta carne? Su carne. Y él se ratificó, igual que en Mateo 9, se ratificó. Sobre Mateo 26, 26 al 29, ese texto, por ejemplo, habla de que Jesús hace un sacrificio memorial. Es un memorial en el sentido de que va a ocurrir en el futuro próximo, va a ocurrir el sacrificio verdadero, el sacrificio de la cruz. Lo que pasa que en la Biblia, por ejemplo, vemos en Jeremías cuando, por un ejemplo, en el caso de la Eucaristía, lo que pasa es que en la Biblia cuando un profeta, en el caso de Jesús, hizo una profecía que iba a pasar, cuando un profeta profetiza lo que va a pasar, normalmente usa un símbolo. En el caso de Jeremías, por ejemplo, usó el símbolo de la vasija. Él compró una vasija y rompió la vasija. Y así dijo, y profetizó que Yahvé iba a destruir así al pueblo de Israel por sus pecados, ¿no? Donde el tema de Amaro, cuando él habla sobre Mateo 26, 26, de que Jesús está comiendo su propia carne, su propia sangre, y que eso está prohibido. En realidad, justamente por eso los judíos reaccionaron así. Reaccionaron porque estaba prohibido a la ley de Moisés comer carne y sangre humana. Por eso justamente eso ratifica la postura católica. Jesús está hablando en forma literal. Segundo, cuando Jesús utiliza la palabra en griego, la palabra comer, se dice phagen es comer.
pero hasta el versículo 53 Jesús dice, hay que comer mi carne, y usa la palabra phagen en griego. Pero a partir del versículo 54 ya Jesús utiliza la palabra trogon, que significa algo más que comer, sino que la palabra trogon significa roer, o sea, masticar. Es un poco más fuerte, más literal. Esa palabra trogon demuestra en griego de que es una interpretación literal de los católicos. El tema del 1 Corintios 11, 10, 26, 27. San Pablo está hablando en forma literal porque está hablando de condenación. Acá hay una muy simple, una lógica muy simple. Si alguien habla, si eso fuera simplemente simbólico, entonces no habría condenación porque nadie se condena por un símbolo. La misma cosa en 1 Corintios 10, 16 dice, la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo no es la comunión con la sangre de Cristo, entonces es literal. Cuando nosotros decimos que, utilizando el pasaje de 1 Corintios 1, 1 Corintios 10, 16, se ve la literalidad de la palabra. Listo, Walter, gracias. Bueno, entonces damos concluidos los tiempos de la refutación y argumentación o exposición. Ahora entonces pasamos al tiempo de las preguntas. Cualquiera de los dos puede empezar a hacer sus dos preguntas. Máximo las respuestas son de 2 minutos. Así que Hugo o Walter pueden comenzar. Mi pregunta para Walter es cómo él puede hacer concordar estos textos bíblicos que yo le leí, donde se prohíbe beber sangre, en el tiempo de Noé, después en la ley, después en Hechos 15, cómo él puede hacer que estos textos sean coherentes cuando él está diciendo que sí beben sangre literal, porque eso está diciendo él, están bebiendo la sangre literal, en cada misa sangre literal. ¿Cómo él concuerda eso con los otros textos? Hechos 15 dice que el mismo Espíritu Santo lo dice, los demás textos también son inspirados bíblicos. ¿Cómo él puede hacer que estos textos sean coherentes? No, la respuesta es muy sencilla. Esos textos que vos estás citando son del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento y ahora estamos bajo la ley. Dice en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan que, que Moisés, a través de Moisés vino la ley y a través de la gracia vino a través de Jesús. Entonces, esos textos de no comer sangre, todos son textos del Antiguo Testamento que estaban prohibidos obviamente para los cristianos, digo, para los judíos. Y entonces, básicamente, en la sangre tenía la vida. Entonces, ahora estamos en la nueva ley y ya podemos comer. Jesús mismo dijo en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, de San Mateo, que no es lo que uno mete dentro de su boca lo que contamina, sino lo que sale de su boca. Entonces, hoy en día los cristianos podemos comer sangre. De hecho, yo como morcilla, que sería sangre, y no tenemos problema por comer sangre ni comer carne también, como siempre. Esos son, esos son prohibiciones del antiguo pacto, que nosotros ya no nos regimos no nos regimos más por el antiguo pacto. La siguiente, la pregunta para Hugo. ¿Qué pensás sobre el hecho de que hay muchos evangélicos que creen que Jesús está presente en la Eucaristía como los católicos? Por ejemplo, los luteranos, serían protestantes como vos, los luteranos, también los anglicanos y muchos cristianos como los ortodoxos. Lo que yo creo es que hay distintas posturas, por eso acá lo estamos conversando, pero mira, por ejemplo, yo te tomé cosas que son de sus numerales, los numerales de ustedes, no son de otros cristianos, por eso los toqué. Por ejemplo, cosas ahí donde decía que lo pueden hacer por los difuntos, cosas que otros creyentes no creen. Algunos tienen ideas parecidas, pero no es lo mismo. Entonces, no sé, pues eso es mi opinión sobre eso. Yo creo que sí hay otros creyentes que tienen otras posturas distintas, pero la idea es que, por lo menos para mí, que tiene que ser bíblico. Y eso traté de hacer yo, tomé varios textos bíblicos. Bueno, lo otro lo digo en la conclusión. Ya, como conclusión, bueno, el tiempo es poco, sé que no se pudieron conversar más cosas, pero yo sigo defendiendo que es un memorial
solemne como lo presenté con algunos versículos y todo. Hay cosas que no me cuadran en la Eucaristía católica, que yo mencioné como cuando dicen que era pan de ángeles, pan del cielo que comieron los ángeles. No sé en qué momento los ángeles estuvieron comiendo a Cristo, si era literal, porque ellos lo comparan con el maná. No sé en qué momento los ángeles comieron a Cristo literalmente. No es posible porque Cristo se entregó para redención y no para los ángeles, sino para los seres humanos. Entonces ahí hay como una incoherencia, lo que es para los difuntos, que están supuestamente separados de Cristo, pero purificándose. ¿Cómo van a tener comunión? Saldrían inmediatamente todos si se hace comunión por ellos así en una misa instantánea. No habría purgatorio, no habría nadie. Con una sola misa saldrían todos. Entonces no le encuentro mucha coherencia. Lo de la literalidad, por ejemplo, él dice que los que se fueron, los judíos, cuando lo entendieron literal, se fueron. Claro, porque literalmente no puede ser para ningún judío. Los que se quedaron entendieron que era creer en Él. Por eso ellos se quedaron. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Entendieron que eran palabras espirituales, no literales. O sea, ni Pedro ni ningún otro apóstol mordió a Cristo, dijo eres literal y te muerdo y te como. Entonces hay unas incoherencias ahí. No pueden haber dos sacrificios, uno Cristo presentándose y presentando dos Cristos como clonado, Cristo presentándose a sí mismo, haciéndose literal otro Cristo, habrían dos Cristos y no, eso no tiene coherencia. Cristo bebiendo su propia sangre cuando es para perdón de pecados. Si Cristo no tenía pecado, ¿por qué bebería su propia sangre? Lo otro, después dice Cristo que es la vid. ¿Cómo se volvió sangre? Después se volvió vid. Entonces hay cosas que yo no le encuentro coherencia. Esa es mi postura. Yo como conclusión creo que es un memorial que se repite como ya lo presenté. Y lo demás no lo hemos podido conversar, pero aquí están mis 2 minutos como conclusión. Muchas gracias. No, como conclusión, yo por ejemplo puedo decir que el hecho de que sea memorial no contradice el hecho de que sea real, algo real, presente en la Eucaristía. Son dos cosas compatibles, como siempre digo. El tema de sé que se le dice pan de los ángeles es una expresión, no significa que los ángeles literalmente comulguen, porque la comunión es para los humanos, para los seres humanos, pero es más bien para demostrar la grandeza de la Eucaristía, que es Jesús mismo, que está presente ahí. Entonces, el tema de lo que dijo Hugo, que por ejemplo el tema de que la mayoría de los cristianos, hay muchas posturas, sí, en el protestantismo hay muchas posturas, sí, se contradicen. Muchos evangélicos, muchos protestantes como él van a decir que está realmente presente la Eucaristía, le van a contradecir, realmente eso es triste porque entonces no se puede saber la verdad, cada uno enseña, el mismo protestante enseña cosas diferentes. Por el tema de que Jesús está presente en la Eucaristía es más evidente. La cuestión de la reacción de los judíos es porque era literal. O sea, ellos no hubiesen reaccionado si no fuese literal lo que Jesús decía. Y la postura católica es muy simple. La postura la católica es la del apóstol Pedro que dice a quién iremos, solo tú tienes palabra de vida eterna. O sea, nosotros como los católicos somos como San Pedro. Creemos en Jesús, sus palabras, creemos que Él está presente. Cuando Él dice mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, nosotros creemos en esa palabra. No es que decimos, no es su carne, no es su sangre. Es solamente un símbolo. O sea, la palabra verdadero es algo contrario a algo simbólico. La verdad me quedé con ganas de hablar porque parecía que el tiempo pasó muy rápido y casi no dije nada. De hecho, mis apuntes están acá. Bueno, me quedé sin decir muchas cosas, igual que Hugo solamente. No te preocupes, Walter, si son cosas que pasan. Así que muchísimas gracias. Bueno, era un asunto con respeto, así que muchas gracias por el respeto y por todo. Así que yo encuentro que estuvo bueno. No es necesario descalificar, sino conversar de lo que es doctrina. Así que muchas gracias, Walter, por todo y por el tiempo.